Muchas gracias, Ale. Qué tema tan interesante nos trajeron nuestros amigos de CIJ. Muchas gracias. Y yo también le tengo otro tema que seguro será de su interés y además una invitación. Y es que se va a llevar a cabo el monólogo El Abismo de la Locura. Es el tema de la esquizofrenia el que se toca en este monólogo y para hablar al respecto nos acompaña el doctor Joel Cimental. Bienvenido, doctor. Buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. A ustedes gracias por la invitación. ¿Qué le parece si antes de platicarle a toda la gente que nos está viendo sobre el monólogo que se va a llevar a cabo, nos aclara un poquito sobre el tema de la esquizofrenia? ¿Qué es? ¿A qué nos referimos con ello? Sí, claro que sí. Bueno, pues la esquizofrenia es la enfermedad que más comúnmente se conoce como locura. En realidad esa es la locura, la esquizofrenia. Muchas de las personas, el público en general, no conoce el nombre como tal de esta enfermedad. Le llaman locura, pero la enfermedad es esquizofrenia. ¿Y qué es la esquizofrenia? Es una enfermedad crónica, es decir, de larga evolución. Es degenerativa porque va produciendo siempre desgaste a la persona que la padece, tanto a ella como a sus familias. Y la característica es que hay alteraciones en los procesos cognitivos, es decir, alteraciones en los procesos de las funciones superiores del cerebro. Tiene que ver con alteraciones en la atención, en la memoria, en cómo se planean las cosas, cómo se ejecutan, en la evaluación de esas cosas que se están planeando, en el juicio. Entonces hay un sinfín de alteraciones a nivel afectivo, que tiene que ver con el estado de ánimo, alteraciones a nivel de la personalidad y sobre todo el aislamiento social. Entonces es una característica muy importante de la esquizofrenia. Y bueno, la persona que tiene o que padece esta enfermedad en realidad pierde realmente el contacto con la realidad. Empiezan a ver cosas que no existen, ver, sentir o escuchar cosas que realmente no son reales, o empezar a tener ideas claras, fijas, que para ellos son claras, que son válidas, sin embargo son ideas que son falsas. La característica de esta enfermedad, no hay una causa en común, o sea, una causa única que la ocasione. En realidad es un conjunto de factores de riesgo, y dentro de estos factores de riesgo los más interesantes es la parte biológica, es decir, es una enfermedad que afecta al cerebro, es una enfermedad que tiene que ver mucho con la herencia, y en la herencia estamos hablando de personas que padecen la enfermedad desde el punto de vista del papá y la mamá. Por ejemplo, si padecen la enfermedad, pues tenemos mucho riesgo de poderla padecer si tenemos un familiar de primer grado. Pero naces con la enfermedad y hay un momento en la vida en que se cataliza o se desarrolla de manera repentina. Más que nacer se tiene por ahí el gen. Y aparte de eso tiene que haber otro tipo de alteraciones a nivel de la estructura del cerebro. Se han hecho estudios donde las personas con esquizofrenia tienen alteraciones a nivel de la corteza del cerebro, especialmente en varias zonas del cerebro específicas, como lo que es la parte temporal, la parte frontal, etcétera. Y estas alteraciones, junto con otros factores, como son los factores psicológicos, los factores socioculturales, van a hacer que esta enfermedad aparezca. Entonces, en realidad, tenemos que tener esta parte importante de la herencia. Tenemos que tener esta parte importante a veces de las alteraciones a nivel de la estructura del cerebro, alteraciones a nivel también de sustancias en el cerebro que se llaman neurotransmisores, como la dopamina, que son sustancias que nos van a ayudar a que el cerebro funcione adecuadamente. Cuando hay alteraciones en este nivel, más estos factores que le llamamos factores psicológicos, los cuales tienen que ver con una familia disfuncional, es decir, pueden ser que sean padres que no existieron, que están ausentes físicamente, o padres que están presentes pero que también están ausentes en lo emocional, que no pueden satisfacer las necesidades del niño, las necesidades primarias de afecto, de amor, no solamente de alimentación, de vivienda, sino de afecto, de amor, de seguridad, de protección. Entonces estos factores van a hacer que esta enfermedad se desencadene. ¿Qué otro factor psicológico? Dentro de ellos se encuentran, por ejemplo, alteraciones a nivel de la disfunción de la familia, pero también alteraciones a nivel propio del niño. Por ejemplo, esta parte de no tener un buen desarrollo de su personalidad, especialmente por la ausencia de padres. Y en la parte sociocultural tiene que ver con el maltrato físico, con el maltrato de la misma sociedad hacia las personas, con el uso de abuso de sustancias, es más frecuente en personas donde existe la pobreza, donde existe un bajo nivel de educación. Eso no quiere decir que se presente únicamente en estas personas, sino que en cualquier persona de cualquier nivel sociocultural se puede presentar. Sin embargo, son factores de riesgo que lo precipitan. Entonces, esta enfermedad de alguna manera precipita este tipo de factores de riesgo. Cuando esos se juntan, entonces denota y aparece lo que es la
esquizofrenia. Bueno, pues la enfermedad en sí es muy compleja y a lo mejor usted ahí en casita escuchó algunos puntos que le parezcan familiares. Sin embargo, hay diferentes formas de conocerla. Una de ellas es a través de un monólogo que nos está presentando, doctor. Así es. Estoy realizando lo que es un monólogo que tiene que ver con esta enfermedad. Sí. Es un personaje que relata la historia de su vida, y en esta historia de su vida van incluidos todos estos factores que acabo de comentar. Una historia de vida plagada de muchos factores que van a desarrollar la enfermedad, y por lo tanto va a presentar síntomas este personaje, síntomas que van desde alucinaciones, delirios, pensamientos y movimientos muy desorganizados. Esa es la finalidad, y la finalidad es que la gente conozca la enfermedad, que la gente aprenda a respetar a estas personas con esta enfermedad. Nos hemos encontrado en la calle muchas personas con esta enfermedad que son vagabundos, que esas personas generalmente son ridiculizadas, humilladas, se burla la gente de ella, les tiene miedo, les sacamos la vuelta, cuando en realidad tenemos que entender que es una enfermedad. Desgraciadamente esa persona que vemos en la calle probablemente no tenga las suficientemente redes de apoyo para que estén a su lado, y entonces tenemos que entenderlo como eso, como un enfermo mental. Esta es la finalidad del monólogo, que la gente haga conciencia que tenemos que tener respeto a este tipo de personas, a las personas con enfermedades mentales, y hacer conciencia de que la enfermedad mental la podemos padecer cualquiera, y que es importante que tengamos este hábito de poder recurrir a muchos profesionales de la salud mental, como son psiquiatras, como son psicólogos, que de alguna manera se dedican a esto. O sea, al fin de cuentas, el trabajo terapéutico de un psicólogo o el trabajo de un psiquiatra no tiene que ver únicamente con la esquizofrenia, con la locura. Podemos estar usted y yo en una terapia en la cual nosotros de alguna manera vamos a buscar ayuda para afrontar nuestros problemas del día a día. Del día al día. Claro. Pues de alguna manera es hacer conciencia más en la salud mental. Entonces es una invitación para este monólogo, y este monólogo esa es la finalidad, presentarlo ante el público en general, para que conozca las características de la enfermedad, y sobre todo tengamos esa cultura del respeto hacia los enfermos mentales. Si la idea del monólogo es pues difundir la información, ¿recomienda que puede ir toda la familia o edades muy específicas? Puede ir toda la familia, evidentemente que entre más adolescentes sean mejor, porque entre más chicos se pierde mucho lo que es la atención de la obra por estar ocupado del niño. Entonces lo ideal sería desde adolescentes o niños de 10 años en adelante, porque también manejamos un lenguaje un poco a veces medio no apto para niños, entonces sería muy bueno que fueran de adolescentes y adultos. La presentación la vamos a hacer el día martes 17 de este mes de octubre, a las 6 de la tarde en el Teatro del IMSS. Esa será la primera presentación, y hay otra presentación el 27 y 28 de octubre a las 8 de la noche en lo que es el auditorio del SUTERM, que es el auditorio de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que era donde era antes el Cine Dolores del Río, en la calle Gómez Palacio, entre Pasteur y Patoni. Entonces son 3 funciones para que la gente pueda ir a disfrutarla, para que pueda ir a verla, y sobre todo haga conciencia sobre este tipo de enfermedad. Entonces es la invitación abierta al público para que asista. Como usted puede ver en pantalla, la entrada es gratuita, entonces es muy interesante. Me imagino que sobre todo este tipo de temas a los jóvenes estudiantes de psicología, del cuerpo humano, de la mente humana, es interesante porque pueden abundar, ¿no?, en este tipo de padecimientos. Sí, así es también para que ellos vayan, y es parte de su formación este tipo de presentaciones. De hecho, hoy y mañana tengo por ahí una visita a 2 universidades de aquí de la ciudad para hacer la invitación, y ojalá y nos pueda invitar, acompañar a la gente. Claro que los psicólogos es importante que vayan, pero en realidad lo que me interesa es que la gente que no estamos dentro de la salud mental o dentro de la salud acuda, porque nosotros como profesionales ya sabemos sobre el tema, conocemos esto, pero nos interesa llevarlo a la gente que no lo conoce, que está fuera de la parte de la salud. Además es interesante porque es como muy tabú. A veces conocemos que el abuelo o el bisabuelo o alguien de la familia padeció la enfermedad, y es así como el familiar innombrable. Nadie lo comenta, nadie dice nada, y al final es un factor de riesgo para tus propios hijos, ¿no? Así es. Debemos de conocer estas características para que si encontramos, o nosotros en esta obra nos sentimos un poco identificados en algo,
podamos pedir ayuda a profesionales de la salud. Afortunadamente aquí en Durango hay muchos profesionales de la salud mental muy buenos, honorables, psiquiatras, psicólogos, los cuales pueden apoyar en estas causas. De esto se trata, de que acudan realmente a una ayuda profesional, ¿no? Y que no oculten este tipo de problemas. Bueno, pues ahí está la invitación, esperemos que pueda ir, son 3 fechas disponibles, todas gratuitas, y si se le pasó algún detalle puede buscar la información en el Facebook Joel Cimental o al 618-152-7789. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por